Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro nuevamente junto al profesor Fabio Restrepo. ¿Cómo está, profesor? Bien, muchas gracias. Hace un poco de frío aquí en mi país, al menos en mi ciudad, sí, algo de frío después de unos días de intenso sol, lo que repercute en una buena gripa. Pero bueno, cumpliendo aquí con nuestra cita acordada. Sí, profesor. Bueno, la primera entrevista fue un éxito. La gente quedó muy contenta con todo lo que usted pudo hablarnos, contenta y expectante esperando el curso que se viene ya la segunda semana de enero. Y el día de hoy nos reunimos para hablar del ser humano en su condición hermenéutica. Correcto. Eso es algo que ya se había estudiado hace mucho tiempo y el que profundizó en eso fue Martin Heidegger, cuando dijo que el ser humano habita el mundo interpretando, que la condición propia del ser humano era interpretar. De ahí que se mirara la hermenéutica como una ontología, que la verdadera expresión del ser era interpretar. Aún aquellas personas que entran en el campo de fundamentalistas que uno ve en sus comentarios que la arremeten contra la hermenéutica y que la hermenéutica proviene del griego esto y esto es de un dios falso y esto, aún esas personas en este momento que levantan este juicio están haciendo hermenéutica. Por consiguiente, ni siquiera el fundamentalista es ningún ser humano que pueda escapar a la condición hermenéutica. No hay forma de salirnos de allí. Es algo que nos rige. Entonces es algo que no es simplemente un fenómeno bíblico, sino un fenómeno antropológico. Es algo propio y connatural del ser humano. Como le decía, nadie escapa de eso, que ni el académico, ni el ignorante, ¿cierto? Ni el sabio, ni el iletrado, todos vivimos en una situación hermenéutica. Profe, una buena explicación para lo que es la hermenéutica. Bueno, qué bien. La hermenéutica, bueno, pues, la hermenéutica siempre será interpretar, pero la base de toda interpretación son las asociaciones. No existe interpretación sin asociaciones. Nosotros asociamos una palabra a un hecho, asociamos un hecho con una idea y de ahí nos da lo que es todo el mundo de la interpretación. Todo tiene como base las asociaciones. En el artículo que yo publiqué hace poco sobre la matriz social como exégesis de los primeros principios, explico esa parte. ¿Qué parte? La parte que tiene el hombre de interpretar todo lo que le rodea. Bueno, pero da la casualidad de que de todos los seres existentes y de todos los seres inteligentes, el único que tiene una perspectiva deontológica es el ser humano. ¿Qué es eso de deontológico? Que no hay que confundirlo con odontológico, aunque tengan su parecido. Deontológico es la parte de la ética y de la filosofía que trata con los deberes. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Yo siempre que dialogo con usted me gusta ponerle ejercicio, me gusta ponerle tareas para que las lleve a cabo, para que vea que lo que se habla aquí no simplemente en el ámbito especulativo, sino que lo puede llevar a cualquier ámbito de su vida. Hay algo muy interesante y en la ética y en el actuar del hombre hay dos principios fundamentales que son las cosas como son. Segundo, las cosas como deben o deberían ser. Entonces usted puede hacer ese experimento todos los días, levantarse un día y voy a decir, bueno, vamos a ver, vamos a poner en práctica esto de las cosas como son y las cosas como deberían ser, a ver cómo funciona. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Digamos, el mundo en cuestión de alimentos produce un 2% más de lo que se necesita para dar de comer a todos los seres humanos. O sea que todos los seres humanos en un día podríamos comer y aún así sobraría un 2% de la producción. Mira qué interesante. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué tantas personas mueren de hambre si sobra alimento? Las cosas como son, las personas mueren de hambre. Las cosas como deberían ser, no deberían morir de hambre. Hay recursos para todos. Mire las dos cosas, como son y como deberían ser. Usted lo puede aplicar a la situación actual de su país. ¿Cómo son las cosas? Un político se gana hasta 40 salarios mínimos. ¿Cómo debería ser? Si mucho, unos 5 salarios mínimos, porque todos, ningún dirigente está por encima del pueblo. Y si el pueblo se gana un salario mínimo, un dirigente si mucho podrá aspirar a 5. Las cosas como son y las cosas como deberían ser.
ese par de cosas, esa perspectiva deontológica, configura toda nuestra vida y no hay forma de que escapemos a ella y no hay forma de que en ningún momento podamos alejarnos de ella. Siempre nos va a acompañar. Entonces, usted dice, bueno, si yo le entregué tantos años de mi vida a mi esposo, ¿cómo es que ahora tiene otra mujer? Realidad, tiene otra mujer, ¿cierto? Estoy hablando de un caso hipotético, ¿cierto? Las cosas como son, el muy sinvergüenza se consiguió otra mujer. Las cosas como deberían ser, no debería ser así, porque se le ha entregado toda una vida. Si ve que eso se puede aplicar a todas las cosas. Cuando uno crece, uno muchas veces se vuelve un hijo ingrato, un hijo desagradecido. No debería ser así. La verdad es que es así. Hay hijos que en mi tierra los llaman calaveras, porque son muy malos hijos, ¿cierto? Pero no debería ser así, porque uno le respeta a sus padres y a las personas que los crió. Si es que esto no hay forma de escapar. Ahora, usted ya tiene esta perspectiva, la perspectiva deontológica. Recuerda que nosotros habíamos quedado en que primero aprendemos a pensar y después podemos pensar desde donde queramos. Ahora aplique ese pensamiento a la Biblia misma. De ahí salió el ejemplo de la matriz social como exégesis de los primeros principios. Entonces llega un pueblo que interpreta, vive en una situación hermenéutica. Y dice, bueno, si nosotros somos el pueblo de Dios, si somos el pueblo escogido de Dios, ¿cómo es que en este momento estamos en el exilio? ¿Cómo es que en este momento nos gobiernan pueblos extranjeros? Las cosas como son, estamos en el exilio. Las cosas como son, nos gobiernan pueblos extranjeros. Las cosas como deberían ser, no debería ser así, porque somos el pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, ahí se crea esa situación. ¿Qué hacen ellos? Interpretar. Da la casualidad de que el hombre que está en la Biblia es un homo religiosus, o sea, que interpreta la vida en base a esa tradición religiosa que ha concebido. Pero entonces lo interpreta todo de la siguiente manera. Bueno, somos creyentes, somos pueblo de Dios, tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede. ¿Por qué estamos en esta condición? Interpreta la realidad. Mire, interpreta la realidad. Hay una realidad que él interpreta. Dice, bueno, nosotros llegamos a esta realidad por esta causa. ¿Cómo hacemos para escapar de esta realidad? ¿Cómo nos quitamos esta realidad encima? Porque el hombre no quiere las cosas como son simplemente, sino que quiere las cosas como deberían de ser. Y de ahí se crea, como yo le dije, se crea la apocalíptica, se crea la escatología. Las cosas no deberían ser así. Bueno, entonces hay que ser fieles a la alianza. Hemos violado la alianza. La única forma de salir de este exilio es ser fieles a la alianza. Y siendo fieles a la alianza, no repetimos esta realidad. Entonces queremos que las cosas como son no sean así, sino que sean como deberían de ser. Ajá, entonces, a partir de esta necesidad es que se busca esta solución. Exactamente. Esa necesidad, ¿y de dónde sale esa necesidad? De la capacidad que tiene el ser humano de ver las cosas como deberían de ser. Cuando a una gacela la persigue un león, la gacela no se detiene y dice, león, un momento, ¿usted por qué me persigue a mí para comerme? No, 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 los dos somos animales, los dos podemos valer lo mismo. Las cosas no funcionan así, el león llega y igual se la come. Los animales no piensan de esa manera, no dicen las cosas deberían ser así. ¿Por qué la abeja obrera va a decir, ¿y yo por qué tengo que trabajar para sostener a la oveja reina? No, es que no debe ser así, ¿no? ¿Por qué? Que ella me mantenga a mí, no. Mire que los que tenemos esa condición somos los seres humanos. Podemos decir las cosas como están, no me gustan, deberían de ser de otra manera. Y de ahí sale todo lo que es también el mundo bíblico. Ese pensamiento configura la Biblia de principio a fin, hasta el Apocalipsis, en que se busca el deseo de qué? De un cielo nuevo y de una tierra nueva en la cual mora la justicia. ¿Por qué? Porque en este mundo no mora la justicia. Entonces yo no quiero que las cosas sean así. Yo quiero un mundo en que more la justicia y se da en el plano de la escatología y al final de los tiempos. Así lo postula el pensamiento religioso. Ajá, por eso aparece en la Biblia Jesús como el nuevo Adán. Exacto. Muy buena su pregunta, ¿cierto? Ujú. Sobre la discusión de Jesús y de su mesianismo, ha sido una discusión muy grande, ¿cierto? Pero a nosotros se nos olvida lo que acabamos de ver. Cada quien según su idealización y su necesidad crea a su Salvador. ¿Sí? Si yo estoy siendo una persona, digámoslo, oprimida por una nación que trata de conquistarme, yo quisiera un Salvador que fuera un buen líder militar, que derrotara ese ejército y nos diera la libertad.
Pero si en mi ideología, yo tengo una conciencia de pecado, ¿cierto? Y de un pecado que me va a seguir después de la muerte, ¿qué hago yo? Busco un Salvador que me libre de esa condición. Entonces ya, en ese Salvador que se proyecta, una dimensión soteriológica, una dimensión de la salvación, del perdón de los pecados, una dimensión de la vida eterna, de cómo se va construyendo cada cosa según el ideario de cada persona, en base a lo que, volvemos al principio dijimos, lo que debería ser, ¿cierto? Nosotros supongamos que hubiese una epidemia a nivel mundial muy, muy fuerte, que no encontrásemos medicamentos para solucionarla, anhelaríamos un Salvador que tuviera el poder de combatir esa enfermedad. Ese sería nuestro Mesías. Queremos que sea de esta manera. Entonces, como el hombre no desea solamente esta vida ni quedarse en esta vida, el hombre quisiera vivir eternamente. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Postula la idea de la eternidad. Bueno, pero ¿quién nos da la eternidad? ¿Quién nos la comunica? Bueno, tenemos la vida eterna en Jesús. Mire cómo se van dando cada cosa en cada aspecto. Y es lo que yo le decía, que en esto las ciencias bíblicas son tremendamente reducidas, porque no explican el fenómeno humano. Ellos le explican a usted lo que dice la escritura, pero el fenómeno humano, como no. Tenemos ese deseo y esa capacidad de ver lo que las cosas son y lo que las cosas deberían ser. Y en base a lo que debería ser, nos proyectamos. Todos los seres humanos nos proyectamos en base a las cosas de lo que debería ser. Entonces, nosotros tenemos esa función, así somos y buscamos. Entonces, hay varias soluciones. ¿El hombre religioso en dónde la encontrará? Pues en su ideario religioso. El hombre de ciencia, en realidad, ¿qué dirá? Bueno, voy a buscar la forma de que el hombre pueda vivir para siempre. Vamos a mirar cómo se regeneran las células para que no se envejezcan. Y el hombre de religión, ¿no? Pues esperamos que en la otra vida haya una vida mejor, ya no volvamos a morir, nuestros familiares no los volvamos a perder, en Que se base a acabe lo el que dolor, que debería se ser. acabe la injusticia, claro. ¿Cierto que sí? Lo que debería ser, no debería ser, este mundo no debería ser así, entonces postulemos otro. Yo creo que usted se sabe parte de un himno que decía que aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en el cielo tengo mi mansión. Es un himno cristiano. Dice, Sí. más allá del sol, yo tengo un hogar. ¿No? ¿Por ¿Qué qué? tiempos Porque en aquellos? este, exacto. Porque en este mundo se vive difícil, a veces se vive una situación económica complicada, aún siendo creyentes, hay una situación complicada. Dicen, no, pero yo siendo creyente y vea que me falta la comida, de 3 comidas al día, me faltan 4. Entonces, ¿qué dicen? Ah, pero estoy tranquilo porque sé que cuando muera allá en el cielo voy a tener una mansión. Ya no voy a vivir esta pobreza. Mire cómo se proyecta el ser humano. Aquí las cosas como son. Pasamos necesidad, pero las cosas no deben ser así. Postulo una vida mejor. Allá tengo mi mansión. ¿Ve Claro, cómo, sí. cómo funciona el ser humano? Sí, se da mucho en el cristianismo. El Sí. sufrimiento acá es pasajero, luego tendremos Es, una eternidad de eh, gozo. Sí, es sí, lamentable. Ajá. así es. ¿Por qué? Porque el ser humano se postula de esa manera. Y si no lo puede encontrar en la realidad de las cosas como son, su anhelo proyecta aún las cosas como deben ser. ¿Sí? Un hogar en el cielo, ya no habrá más muerte, porque ¿a quién le gusta la muerte? ¿A quién le Ujú. gusta perder un familiar? A ninguno nos gusta. ¿O a quién le gusta envejecer? Ir perdiendo las fuerzas. A ninguno nos gusta. ¿Cierto? Entonces proyectamos eso en el deseo religioso. Allá todo va a ser diferente y la vida va a ser eterna porque nunca se va a acabar y va a ser un gozo completo. Ya no va a haber lágrimas, dice el Apocalipsis, llanto no lo va a haber, dolor no lo va a haber. ¿Sí? Porque el hombre no quiere que haya dolor. Entonces proyecta las cosas como deberían de ser, en lo que él piensa que debería ser. Entonces, usted puede hacer el ejercicio en su vida práctica, lo puede hacer todos los días y puede llevar ese mismo ejercicio a la Biblia. Usted tenga un momento a pensar, bueno, partiendo las cosas como son y las cosas como deberían ser, voy a leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice este fulano? Dice esto, pero él piensa que las cosas deberían ser así. Entonces llega el profeta y clama por justicia. Entonces llega la otra persona y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Ajá. ¿Sí? Entonces todas esas cosas se dan. Todas esas situaciones difíciles con que el hombre se encuentra, las interpreta y busca la forma de cambiarlas. Esa es la matriz social como exégesis de los primeros principios. Y no solo está presente en la Biblia, sino que en nuestras vidas. De hecho, al estar Ujú. presente en nuestras vidas y en nuestra dimensión antropológica, usted la puede remitir claramente a la Biblia. Usted va a entender
cantidad de cosas, va a entender las quejas contra la monarquía israelita, el por qué la monarquía israelita, ¿cierto? ¿Por qué se busca un rey? ¿Por qué se levantan quejas contra la monarquía? Todo eso es partiendo de ese ideario de las cosas como son y las cosas como debían ser. Encuentro con la realidad, interpretación de realidad y superación de la realidad. Profesor, entonces este fue la primera micro entrevista que vamos a tener, que vamos a intentar llevar una vez por semana. El día de hoy fue el ser humano en su condición hermenéutica. Correcto, Bueno, le correcto. En su agradecemos a condición los hermenéutica. amigos que siguen estos videos, que los comparten, a los seguidores que usted tiene y que muchos lo admiran, lo respetan, profesor, y contarles que vamos a tratar de hacer lo más seguido posible estas microentrevistas. Claro, por supuesto que sí. Alguna duda, pues la dejan en mi correo interno y pues si tenemos tiempo, con mucho gusto se las aclaramos. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a todos los amigos, seguidores de mi canal Investigando la Historia. Hasta la Bueno, muchas próxima. gracias, Carlita, y muchas gracias a los que nos escuchan y por el derecho, que un feliz año porque esto ya se acabó. Entonces nos veremos en el otro, a ver con más inquietudes y también con más conocimiento. Exacto. Muchas Se nos gracias. viene ahora el 2020 el curso de lengua y literatura. Lengua y literatura, por supuesto que sí. Así que Claro, comenzamos bien el 2020. claro, lo comenzamos con buena sapiencia, con buen conocimiento y con el deseo de aprender y también enseñar. Exactamente. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a usted.